¿Qué tal? ¿Cómo andan? Espero que estén pasando lo mejor posible en estas épocas difíciles del coronavirus. Espero que no hayan tenido ningún conocido, ningún amigo o familiar enfermo. Así que, bueno, vamos a seguir con nuestro mundo del entretenimiento y hacer más llevadera todo esto. Y vamos a hablar hoy de un juego que a mí me gustó mucho particularmente, que es el Metroid Other M. Sé que no es el juego preferido de muchos de la saga de Metroid y que recibió muchísimas críticas de un sector de la parte de videojugadores, pero estoy seguro que la mayoría de esas críticas no jugaron el juego. ¿Por qué digo esto? Porque yo sí jugué el juego y la mayor parte de esas críticas que vi son apenas sobre la historia del juego. No hay muchas críticas sobre la jugabilidad. Algunos están molestos porque el juego no permite usar analógicos o por ciertas mecánicas del juego. Pero son pocas las quejas que hayan visto relacionadas a eso que transforman el juego en malo. O sea, casi todo el mundo que dice que el juego es malo reclama de la historia. Y sí, la historia no es el punto fuerte del juego. Aunque la historia en sí es buena, parte de cómo fue contada es un poco anticlimática, ¿no? Pero es un problema en general con los videojuegos, el tener un equilibrio entre la jugabilidad y la historia. La mayoría de los juegos que se enfocan mucho en la historia pecan del mismo problema, en encontrar equilibrio con que eso sea acorde a la jugabilidad. Hay algunos juegos que la tienen muy bien desarrollada, pero son pocos. Metal Gear Solid 1 es un excelente ejemplo de cómo usar la jugabilidad para contar una historia, pero no así Metal Gear Solid 3, por ejemplo, para usar la misma saga. Y acá en Metroid pasa un poco esto, tipo, le quisieron dar más profundidad a los personajes y para eso usaron cutscenes, diálogos y una historia un poco más profunda para poder crear suspenso en ella. Y funcionó y no funcionó, o sea, ciertas cosas quedaron bien, la historia es canon porque sigue el manga de Metroid. Y muchas de las cosas que pasan acá están en el manga, o sea, tipo, no es que es una falla en sí del juego, es una característica de la historia. Acá vemos una Samus más joven, por lo cual no es tan ballet como es en los juegos más nuevos. Tipo, ella acá todavía está aprendiendo, está creciendo, y de repente eso le molestó a muchos, ¿no? Tipo, ver una Samus un poco más indecisa, un poco más frágil, por así decir, pero también la vemos un poco más humana del hecho de que vemos interacciones con otros personajes, que en la mayoría de los juegos de Metroid no están. Y capaz que ahí, a pesar de que muchos no lo notaron, ahí está la crítica del juego, ¿no? El hecho de que generalmente todos los Metroid es el planeta o el escenario donde se sucede la historia totalmente deshabitado, sin interacción con otros personajes, exceptuando en un juego muy afamado que está totalmente relacionado con este, que es Metroid Fusion, donde tenés un diálogo con una computadora que hace referencias al padre adoptivo de Samus, o padre espiritual, por así decir. Que la computadora está hecha en base a las memorias o con la personalidad de ella, no me acuerdo exactamente cómo era. El personaje aparece acá todavía está vivo, en aquella historia él ya estaba muerto y es un personaje muy importante para Samus Aran. Entonces, el hecho de que acá esté, vos tengas una interacción real con el personaje, o sea, Samus tenga una interacción real con el personaje, da una perspectiva que no se vio en otros juegos. Es bueno por un lado y malo por otro. A mí me gusta más esa sensación de soledad que transmitían los Metroid normales. Pero
Sacando eso, el juego después se pasa en una estación espacial que está completamente abandonada y solamente hay pocas personas ahí que son de un equipo de los Space Marines, creo que son Space Marines, como se llaman, que está investigando ahí, y Samus que los está ayudando. Acá hay una explicación más diferente y lógica de por qué Samus va dándole upgrades a su armadura y no es la misma, tipo, se falló y bueno, tenés que encontrarlo porque por algún motivo en el planeta un monstruo se había comido el upgrade de la armadura. Esas cosas absurdas de los videojuegos, ¿no? Acá hay una explicación un poco más lógica, que muchos se plagiaron por eso, es que ciertas armas o ciertas tecnologías usadas en determinados momentos pueden hacer que la estación tenga un mal funcionamiento, entonces Samus no las puede usar por orden de los superiores del momento. Entonces, cuando se van solucionando los problemas, se van habilitando que ya se pueden usar esos upgrades. Es más lógica la explicación, también sigue siendo forzada, pero si te pones a pensar es mucho menos forzada que la mayoría de ese tipo de explicaciones de casi todos los videojuegos. Entonces reclaman medio al pedo. Entonces, sacando los análisis de los reclamos al pedo que se le hacen al juego, vamos a lo que importa, el juego en sí. El juego es un Metroid 2D en 90% del juego. El otro 10% son cutscenes y algunas escenas donde vos pasás a primera persona cambiando la dirección del joystick. Vamos a explicar cómo se usa. El joystick normalmente lo usas así, acostado, pareciendo un joystick de NES. La cruceta y dos botones es tu forma de actuar. Pero en ciertos momentos vos apuntás a la pantalla y usás el sensor de movimiento, el infrarrojo, mejor dicho, de la consola para tener una visión del área y hacer ciertos minijuegos dentro de... que al principio es simpático y después medio te cansa. En ese aspecto coincido, ¿no? Después tiene un poco de... ¿cómo se llama? Eso de Quick Action Mode. Pero que no llegan a estropear la jugabilidad, inclusive le dan más esa sensación de ballet al personaje porque hace maniobras espectaculares. Pero sí, no son comunes en los juegos de Metroid y puede ser que a algunos les haya molestado eso. A mí me parece que no rompen la jugabilidad, no son constantes, no están todo el tiempo, solo en algunos momentos muy específicos, como en Resident Evil 4, por ejemplo, que le daban una variante y quebraban la monotonía, o en Star Wars Force Unleashed, que también eran más mecánicas en Force Unleashed, tipo, vos podías hacerlo, buscar que eso sucediera. En este no, es solamente en ciertas circunstancias, pero me parece bien, me parece que está muy bien cadenciado acá y que no rompe la jugabilidad del título. Al contrario, le da más dinámica. Y después el resto del juego es lo mismo de siempre, explorar a medida que vas consiguiendo más poderes, más armas, llaves, habilitar nuevos niveles y volver a niveles anteriores para hacer ciertas cosas que no podías hacer cuando pasaste la primera vez. El mismo estilo Metroidvania de siempre, con muy lindos gráficos, muy buen voice acting, muy buenas animaciones. Todo el juego está por un nivel muy muy lindo. Estéticamente para mí es uno de los mejores juegos de la Wii. Los controles responden muy bien en todos los momentos, inclusive cuando querés cambiar las quick action scenes, también responden bien. O sea, todo está muy bien hecho a nivel técnico, es espectacular. El diseño del mundo en que se pasa es muy bueno, o sea, hace referencia a Metroid Fusion, que para mí es el mejor título de Metroid 2D, mejor que el Super Metroid. Después un día hablaremos del por qué. Y a mí me gustó, realmente me gusta mucho, es uno de los mejores Metroid 2D que he jugado. No lo veo malo en absoluto. Después la presentación del juego así con sus instrucciones a todo color en varios idiomas, la impresión del disco está muy muy lindo, muy bien hecho. Y
tiene una historia que vale la pena conocer y una jugabilidad que no le debe nada a la mayoría de los Metroid 2D. Para mí se queda atrás del Fusion, capaz del Super Metroid, para muchos va a ser una herejía, y atrás de los Prime, porque a mí yo soy muy fan de los Metroid Prime, ¿no? Pero el juego es muy bueno. Si vos tenés una Wii o una Wii U y tenés control, necesitas solamente un Wiimote, no necesitas Nunchuk ni nada, solo un Wiimote. No necesitas un Wiimote con Motion Plus, un Wiimote normal, ya lo podés jugar. Vale mucho la pena. Creo que se merece un port, así, un remake HD, tipo va a ser el juego nomás en HD en la Switch, ya que la Switch tiene los Joy-Cons que podrían funcionar perfectamente en esta función. Entonces podría ser porteado perfectamente, inclusive sin la necesidad de cambiar para jugar en el modo portátil. Si tenés que sacar los controles, podés jugar así, que el sensor de movimiento de la consola apretando un botón, pequeños cambios que se podrían hacer, pudiese funcionar a la perfección. Me parece que se merece. Creo que el público de Metroid está medio ausente de juegos. Estamos esperando el Metroid Prime 4 para la Switch, que no sabemos cuándo va a salir. El último que salió fue para Game Boy Advance, que dicen que Game Boy Advance 3DS, que dicen que es muy bueno. Todavía no lo jugué, al igual que el Metroid Prime 3. Son los dos títulos que me faltan jugar de la saga. Pero este es muy bueno. Realmente me parecen muy injustas las críticas que le hacen, sobre todo de gente que no lo jugó y habla al pedo. El juego vale la pena como lanzamiento, como joya oculta. Tipo, no sé si podría ser una joya oculta per se, porque el título es famoso y se habló mucho de él en su momento, pero el desprecio que la prensa le puso y la comunidad que no le gustaba la Wii, que le buscaba siempre los defectos a la Wii por deporte, lo hicieron pasar. Yo mismo me vi influenciado negativamente y no lo puse en mi lista de juegos que buscaba en la época, porque no. Tipo, cuando lo anunciaron, como era Team Ninja, no era Nintendo, me quedé medio así atrás. Después me gustan los juegos de Team Ninja, pero no sé, nunca los vi haciendo una franquicia de Nintendo. Metroid para mí era muy especial y sigue siendo. Después salieron así esas críticas y dije, no, ok. Y lo encontré muy barato y lo compré y me di cuenta de que hubiera sido un gran error no haber jugado este juego. Porque es muy bueno. Realmente me enganchó más fácilmente inclusive que mis favoritos Metroid Prime. Porque Metroid Prime está muy bien hecho. Solo que a veces es un poco largo. El EQuest, por ejemplo, el hecho de que tiene más cosas para escanear hace que te canse un poco. Tipo, el juego sigue siendo muy bueno, es espectacular, no lo estoy diciendo que es malo ni nada por el estilo, pero a veces te cansa el hecho de tener que escanear cosita por cosita. Este es un poco más simple su jugabilidad, un poco más básica, volviendo a cosas como el Metroid Fusion, que es uno de los motivos por el cual el Fusion me gusta más que el Super Metroid. O sea, el juego es muy profundo en su historia y todo lo demás, pero no se basa en acciones repetitivas para extender su durabilidad, que muchos juegos tienen ese problema. Entonces, los Metroid Prime son muy buenos, pero en el 2, por ejemplo, para mí se pasaron por eso. Por eso para mí el 2 no alcanza el nivel del 1, porque el 1 tenía el nivel casi perfecto de todo eso. Capaz que si le restaban un poquitito de cosas tediosas para hacer o para escanear, en sí el sistema de escaneo en sí a mí me molestaba un poco en el juego. Tipo, podría ser una mecánica que hubiesen cortado. En el 2 le pusieron más cosas de esas y me molestó un poquito, ¿no? No es que me disgustó, pero sí lo tornaba menos divertido eso. En este no tenés tantas de esas cosas, entonces el juego es más
más dinámico, te engancha más fácil. Me parece que en eso le acertaron. Y es uno de los motivos porque a mí me acabó gustando tanto. La historia a mí no me pareció tan mala, o sea, tipo, está al nivel de la mayoría de los videojuegos. Yo nunca espero grandes historias en videojuegos porque no es lo que encontrás. Si vas con esas expectativas o no tenés conocimiento de grandes historias, no has visto muchas películas, no has leído mucho, y si historias como las de los primeros Resident Evil te parecen bárbaras, es por falta de cosas mejores. Para mí son funcionales y son buenas dentro de lo que pasa. Tipo, te enganchan sucediendo lo que sucede ahí. Pero si vos vas a hacer una historia basada en eso, necesitas ponerle muchas más cosas. Y en este Metroid va un poco por ese lado. Tipo, le pusieron más cosas, pero ahí cuanto más cosas vos le pones, te enfrentás a la situación de que más se nota que faltan poner más cosas. Cuando haces la historia más simple, más funcional a la jugabilidad, como los Metroid normales, no hacen falta ponerle más cosas porque le está lo que se necesita. Es un dilema a la hora de desarrollar juegos que todavía hay mucho que trabajar en esa área, hay mucho que mejorar. Hay juegos que ya lo han hecho, la mayoría no, pero hay juegos que sí lo han hecho, tipo Lone Survivor, un indie muy bueno para todas las plataformas que maneja muy bien la historia. Eh, Uno que tiene muy buena historia, pero peca en contarla, es el Bioshock 3. Tiene muy buena historia, probablemente la mejor historia de los videojuegos, pero la forma en que la cuentan se pierde. Y bueno, en este Metroid tiene un buen equilibrio, tipo muy buena jugabilidad, una buena historia para el promedio de los videojuegos y ideas innovadoras que no aportan ni restan y un concepto clásico muy bien elaborado, tipo en esa sería la mejor definición del juego. Es un aventuras de exploración 2D con muy buena mecánica en ese aspecto y las cosas extras que le ponen no aumentan la calidad del juego, pero tampoco le restan. Entonces, si buscas un Metroid bien clásico con nuevas cosas para hacer, acá tenés uno hecho a medida. Si te gustaron los 2D de Metroid, metele que no es una equivocación. Y si sos un coleccionista, es un juego que vale mucho la pena tener en tu colección de Wii. Espero que les haya gustado y que si te han jugado el juego me dejen sus comentarios acá o en las redes. Muchísimas gracias por mirarnos, nos vemos la próxima.